Hola, hola. Hoy los saludo en compañía de un gran invitado. Él es médico veterinario, una hermosa profesión y que no podía faltar ya que muchos jóvenes han mostrado amplio interés por estudiar esta profesión. Así que les quiero presentar a mi invitado, Camilo Fonseca. Camilo, me encanta saludarte y tenerte como invitado en esta oportunidad. Ok, Adri, muchas gracias por tu invitación y me alegra hacer parte también de tu proyecto. Me parece bastante interesante y estoy muy contento de Súper. poder participar, No, a ti, ¿vale? muchísimas gracias por este espacio. Entonces, empecemos. ¿Qué te parece si arrancamos hablando acerca de la importancia del papel del veterinario en nuestra sociedad? Bueno, la importancia del médico veterinario en nuestra sociedad. Básicamente, la medicina veterinaria tiene impacto en toda la parte de prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales. Eso es muy importante porque está totalmente ligado a la salud, por decirlo de alguna manera, de nuestra sociedad. Entonces te lo pongo en dos ejemplos muy sencillos. El primero, ¿tú tienes mascotas, Adri? Claro que sí, dos hermosos ¿Sí? gaticos. Tienes dos gaticos y me imagino pues que tú quieres verlos súper bien siempre. Así Entonces, es. para que ellos estén bien y tengan un bienestar en todo sentido, siempre es importante el papel de un buen médico veterinario que te asesore con el tema de alimentación, comportamiento, la parte de vacunas, desparasitación, etc. Ujú. Entonces, si uno de tus gatos se enferma, pues por un lado, pues tú te vas a sentir mal, te vas a estar triste, y por otro lado también puedes estar en riesgo de enfermarte. Entonces, de alguna u otra manera, es muy importante que haya un buen acompañamiento de un médico veterinario para este tipo de situaciones. Y otro enfoque de medicina veterinaria, que sirve a modo de ejemplo, es en la parte de producción. Por ejemplo, todos tenemos una necesidad de alimentarnos, ¿sí? Entonces, todos esos animalitos de granja, cuyo fin zootécnico o su fin, digamos, de crianza, es la alimentación de los seres humanos. Hablemos de bovinos, porcinos, aves. Eh, es importante que haya un trabajo de un médico veterinario cuidando que todos los procesos de estos animales y todo su ciclo sea correcto y esté muy bien para que asimismo cuando se convierta en alimento para los seres humanos, para nosotros, pues esté en las mejores condiciones y podamos tener una buena salud nosotros también. Ujú. Incluso hay un enfoque también muy importante de la medicina veterinaria a nivel de sostenibilidad, ¿sí? Hoy en día que el tema medioambiental está tan complejo, los médicos veterinarios también tenemos un papel importante en el tema de sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, por eso es una carrera que tiene como tantas connotaciones y es tan importante dentro de nuestra sociedad. Súper, no, totalmente de acuerdo, es una hermosa profesión y te entiendo porque de verdad que desde que yo tengo a mis gaticos, o sea, mejor dicho, el amor por los animales, por el cuidado, por acogerlos en nuestros hogares, en nuestras familias es súper fundamental, así como la vida de un ser humano. Bien. Bueno, Camilo, entonces cuéntanos un poquito más de tu experiencia, cómo eliges estudiar esta profesión, cuéntanos cuál fue tu vivencia y cómo tomas esta decisión. ¿Cómo elegí estudiar esta profesión? Bueno, digamos que de niño siempre tuve bastante contacto con animales. En la casa siempre tuvimos mascotas, siempre tuvimos perros, etcétera. Entonces siempre me gustó mucho ese contacto con los animales y de cierto modo también mis abuelos tenían una finca. Entonces también ese contacto con digamos, con las fincas, la granja, los animales de granja,
también lo tuve desde pequeño. Particularmente cuando estaba como para tomar la decisión, cuando estaba en el colegio, tenía como algunas opciones y pues decidí por medicina veterinaria porque un familiar me dio como un argumento que me llamó mucho la atención. Y él me decía como, es que en todo lado hay animales, ¿sí? Entonces eso quiere decir que en cualquier parte usted puede llegar a emprender algo. Entonces, no, digamos que poniéndole en términos generales, no se va a quedar varado por trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces me llamó mucho la atención y me pareció como un argumento muy válido y pues ahí en ese momento tomé la decisión pues de estudiar medicina veterinaria. Listo. Bueno, ¿qué materias viste durante tu carrera profesional? Y cuéntanos cuáles son esos aspectos tanto favorables como no tan positivos de haberla estudiado. Digamos que la medicina veterinaria tiene varias, digamos, enfoques. ¿Por qué? Porque es muy amplio la variedad de especies que hay. Entonces, hay un enfoque que es, digamos, la parte más clínica, por decirlo de alguna manera, que es el enfocado a mascotas, por ejemplo, y animales de compañía, como perros, gatos o caballos. Esa parte es como más clínica, la parte, digamos, más similar a la medicina humana, por decirlo de alguna manera. Hay otro enfoque que es la parte de producción, es en el ámbito que yo me desempeño. Entonces está la ganadería, la porcicultura, la avicultura, la crianza de ovinos, de búfalos, etc. Entonces ese es otro ámbito, digamos, un poco más enfocado a la producción, pero que también tiene un bastante enfoque clínico. Tiene también, digamos que tiene de las dos cosas. Y hay otro que digamos que está empezando, por decirlo así de alguna manera, también es muy importante, que es como el enfoque de fauna silvestre, ¿sí? Entonces, digamos que yo lo dividiría en esos tres áreas, y cuando uno entra a la universidad como que va enrutándose por el camino que, de acuerdo a lo que más a uno le llame la atención. Por ejemplo, yo cuando entré a la universidad, a mí me gustaba más la parte clínica, pero a medida que fui viendo las materias me empezó a gustar mucho la parte de producción y me fui más por esa línea. En la universidad vemos las materias más difíciles: bioquímica, que son como las primeras, bioquímica, biología, anatomía fue como también de las más duras, fisiología, que es todo el funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo, materias como patología, que es donde ves las enfermedades, las diferentes enfermedades y las lesiones que genera en las diferentes especies. También vemos materias como cirugía, por ejemplo. Esa materia me gustó bastante. Cuando estuve en la universidad me gustó mucho cirugía, de pequeños, de perritos, de gatos, o también de grandes, que era de bovinos, equinos. Hay otras materias también, por ejemplo, como clínica, también de mascotas, de investigación, diferentes materias que se vieron como a lo largo de la carrera. Lo que te digo, como son tantas especies, entonces es bastante tema. Y una persona pues que decide esta carrera tiene que estudiar bastante, es como de mucho perseverancia y constancia. Cosas buenas de haber estudiado, me decías, cosas buenas, sí, o positivas. Una de las cosas positivas en lo personal, desde que entré a la universidad, es que es una carrera que no es monótona, ¿sí? Entonces, como ves diferentes áreas, entonces hoy estás en una clínica de mascotas, estás viendo casos clínicos, todos los casos clínicos que llegan son diferentes. No sé, la otra semana te vas para una granja ganadera, entonces ves reproducción de vacas, de pronto ves una cirugía en un bovino, ¿sí? En una vaca. Y la otra semana tenemos una práctica, por ejemplo, en equinos, entonces en clínica de caballos. Entonces todo eso hace que sea una carrera que no cae en la monotonía. Incluso cuando tú te enfocas en una sola cosa,
en el día a día no entra en una rutina porque pues tú de alguna manera estás siempre viendo casos diferentes. En lo personal también me gusta mucho que pues por ser una carrera que tiene un enfoque hacia la parte rural, me gusta que hay que viajar harto. Entonces hay trabajos donde te toca ir, hoy estás en el Magdalena Medio, mañana estás en los Llanos Orientales, la otra semana tienes que viajar a la costa. Entonces depende de pronto el trabajo que tengas, y a muchos colegas les toca estar viajando y de un lado para otro conociendo otras culturas, conociendo otras ciudades, o algo tan sencillo como ir a una finca en los Llanos Orientales donde conoces su cultura, donde conoces su gastronomía, donde estás inmerso como en todo ese ambiente y estás trabajando. Entonces eso es lo que me pareció muy bueno de la medicina veterinaria, que es algo que no es tan positivo. Y yo creo que eso lo comparte la veterinaria con otras carreras, y es el tema, yo pienso que ya va más como en el tema de oferta laboral. Entonces, creo que eso es un común denominador en todas las áreas. Pero si uno se va, eso es como todo, si uno es juicioso, es buen, digamos, profesional, hace bien sus cosas, las puertas se le van abriendo y no tiene problema. Pero creo que como en cualquier carrera, el primer trabajo siempre hay que, digamos que a veces es demorado o hay que tocar bastantes puertas antes de llegar a un lugar donde uno pueda desempeñarse bien. Súper, Camilo, muchas gracias por todo lo que nos compartes, muy interesante. Ahora nos gustaría que nos contaras aspectos, elementos, debería tener en cuenta una persona que esté interesada en estudiar medicina veterinaria, porque seguramente no todo el mundo puede hacerlo. ¿Qué sería como eso esencial que debería tener un profesional en veterinaria? Algo esencial, pienso que para esta carrera es como en la gran mayoría, pero en esta hay que tener mucha vocación y orientarse mucho al servicio. Okay. Eso es importante, porque si estás en la parte clínica, tienes tu, por decirlo de alguna manera, tu consultorio veterinario, tienes que atender unos pacientes. Si te llega un paciente, muy seguramente es porque está enfermo, entonces hay que tener mucha vocación para el cuidado de mascotas o de esos animales que llegan a nuestro consultorio. Y hay algo particular, cuando tú estás enferma, vas al médico y tú le dices, doctor, me duele la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, o doctor, me duele el estómago, no sé. Los animales no hablan. Entonces, llegar a un diagnóstico necesita como de mucha vocación para uno saber, ir conociendo los comportamientos de los diferentes animales, conociendo los signos que ellos nos muestran sin palabras para poder determinar cuál es su problema. Eso en la parte clínica. En la parte, digamos, de producción, hay turnos a veces donde, no sé, a veces te llaman a, no sé, 2 de la mañana y el señor dueño de una ganadería te dice, tengo una vaquita que no puede parir sola, entonces tienes que ir a atender un parto distóxico en campo, 2 de la mañana, toca ir. Entonces son cositas como además de que uno por vocación uno las atiende y se vuelve uno a veces en ciertos momentos 24 horas atento a sus pacientes o a su granja o a su finca o a su trabajo que esté desempeñando. Entonces es importante uno que si uno se mete en digamos en este camino, que se vuelve un estilo de vida, es importante tenerlo en cuenta. Y como va a ser tu estilo de vida, tiene que gustarte, porque si uno lo hace como, ay, no, hagámoslo así, de pronto gano plata con esto, no, hágalo porque lo hace feliz, porque es nuestro estilo de vida. Yo he tenido oportunidad de trabajar en granja y he tenido que hacer turnos en la noche, he tenido que en algún determinado momento de pronto no ir a una reunión social, a un cumpleaños de alguien de mi familia, porque estoy atendiendo un caso o
algo puntual en mi granja, ¿sí? No es de todos los días, pero en algún momento puede pasar. Entonces, por eso es importante que un médico veterinario tiene una vocación que tiene que verse muy, digamos, que marcada en esos tipos de cosas. Eso es lo principal. Otra cosa que me parece también muy importante, yo te lo digo, yo cuando empecé a estudiar medicina veterinaria pensé que no utilizaba, esto es algo, no sé, anecdótico, pero pensé que en la medicina veterinaria no teníamos nada que ver con matemáticas, que a mí las matemáticas no me gustaban. Pero resulta que sí, y sí tiene que ver mucho. Porque en si todas las carreras. Exacto, porque si tú vas a calcular una dosis de un medicamento y por decirlo así, de alguna manera te descachas, estás grave. Entonces, grave. Exacto, total. Exacto, entonces hay que tener el gusto también por ese tipo de cosas. Me parece que eso es lo más importante y hasta en cualquier carrera, que uno haga las cosas con gusto, con amor por lo que hace, con eso ya tiene el 80% ganado. Súper, totalmente de acuerdo contigo, definitivamente que las matemáticas tiene que ser parte vital de nuestras vidas, no solo de lo que estudiamos, sino lo que hacemos en la vida. Entonces, bueno, resumiendo un poco lo que nos comparte Camilo, es importante que si están interesados en estudiar medicina veterinaria, tengan amor y pasión por lo que hacen, y no solo por lo que hacen, sino por los animalitos. Eso es súper importante. O sea, si no hay ese amor por los animales, creo que también pues no es como lo más adecuado estudiar esta profesión, ¿cierto? Lo otro, mucha disciplina, sacrificio como tú dices, porque así es, cuando uno ya tiene unos pacientes, cuando uno ama lo que hace, pues uno tiene que saber sacrificar ciertas cosas, ¿no? Ciertos espacios adicionales, ya sea a nivel familiar, social, personal, ¿cierto? Entonces esos tres elementos, amor, pasión, disciplina, ¿cierto? Y sacrificio son muy importantes para poder tomar la decisión de estudiar esta carrera profesional. Entonces, gracias Camilo. Ahora pues vamos a validar un poco cuáles son esos lugares, sitios, campos de acción, aunque ya nos contaste un poquito, pero más a profundidad, cuáles serían esos campos de acción en los que puede trabajar este profesional. Y adicional, compártenos desde tu experiencia qué también está siendo remunerada la medicina veterinaria. Campos de acción. Bueno, como te comentaba, uno de los, digamos que más comunes es la parte clínica. Entonces, la parte de atención a pacientes en consultorio, ese es uno de los, digamos, campos más explorados o más donde hay mayor volumen de ofertas. De igual manera, en la parte de laboratorios, por ejemplo, los que producen cualquier tipo de vacunas para las diferentes especies, trabajan muchos médicos veterinarios también. En parte de producción, tenemos las empresas productoras de diferentes alimentos. Por ejemplo, yo trabajo en la Facenda, que es producción de carne de cerdo. Entonces tenemos nuestras granjas de cerdos, hay también gente que trabaja, por ejemplo, en ganadería de leche, producciones de carne de res, en piscicultura, que son peces, ovinos y caprinos, que son ovejas y cabras, son como las diferentes áreas de la producción. Clínica de equinos, ¿sí? En Colombia se ve mucho el caballo paso fino, entonces hay clínicas, incluso hay clínicas de equinos, de perritos y de gatos que tienen el mismo nivel casi que de clínicas humanas, ¿sí? Porque los métodos diagnósticos e investigación son muy similares. Entonces esos son otros campos de acción. En salud pública también es algo que podemos encontrar médicos veterinarios, en todo lo que tiene que ver con erradicación de enfermedades y de control de enfermedades que puedan afectar a los humanos que provienen de los animales. Y como te mencionaba, un campo muy bonito y me llama mucho la atención, algún día me gustaría trabajar en eso, y es en la parte de conservación, fauna silvestre. Hoy en día hay muchos animales que rescatan de tráfico ilegal, entonces hay médicos veterinarios que los toman y les hacen sus respectivos tratamientos
y sus procedimientos para poderlos reincorporar a su vida silvestre, por ejemplo, ¿sí? Ese también es un trabajo muy interesante. Muy bonito. Así como a grandes rasgos de lo que te puedo más o menos contar. ¿Eso es como lo último que nos compartes, es como un tema de voluntariado o como tal es una labor que se hace? Hay muchas fundaciones. Por ejemplo, aquí en el Meta, yo vivo en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, en el Meta, hay un bioparque que se llama Bioparque Los Ocarros, es en Villavicencio, y ellos hacen rehabilitación de fauna silvestre. Entonces todos esos animalitos que la policía ve que los están traficando, los confiscan, los llevan allá los hacen sus tratamientos, si están enfermos, y le hacen un proceso, porque no es soltarlos y ya, hacerles un proceso de rehabilitación, y tienen lugares específicos en las diferentes reservas naturales que hay en el país, y hacen jornadas de ir a rescatarlos, por ejemplo, tortugas, micos, aves de muchos tipos. Entonces ese trabajo es muy chévere, lo hacen diferentes fundaciones en Colombia. Hace falta mucho investigación ahí, hace falta mucho, digamos, pero Colombia, por ser un país tan diverso, es un lugar donde se puede abrir muchos campos de trabajo. Y otra cosa, digamos, para agregar puntualmente, digamos, una cosa está bien, digamos, esas son como las oportunidades a las ofertas laborales, pero también, por decirlo así, otra cara de la moneda, que es emprender. Y yo le haría un llamado a la gente que está empezando sus carreras, es a que siempre se mentalicen en a futuro emprender su propio proyecto, porque si bien hay empresas muy buenas, nada como tener uno su propio proyecto de trabajo. Eso es lo más interesante, y a futuro pues la idea es que una persona pueda desde cualquier carrera emprender su propio proyecto y innovar en diferentes cosas. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Camilo, vamos a entrar a hablar un poco de universidades. Cuéntanos desde tus conocimientos en qué universidades se puede estudiar la carrera profesional de veterinaria en nuestro país. Bueno, ahorita la carrera de medicina veterinaria, hay muchas universidades que digamos, que tienen ese programa. Yo soy egresado de la Universidad de La Salle, es tal vez de las facultades más antiguas que hay en Colombia de medicina veterinaria, entonces la recomiendo súper bien. La nacional, como todas, pues obviamente es la mejor universidad del país, pero también hay universidades muy buenas, por ejemplo la Universidad UTCA, aquí en Bogotá está la Uniagraria. Ese programa de medicina veterinaria es más nuevo, pero también es muy bueno. La Uniagraria, la UTCA, en Boyacá hay una que se llama Juan de Castellanos, Universidad Juan de Castellanos. En el Meta está la Unillanos, la Universidad de Córdoba también. En Medellín hay una universidad también que me llama bastante la atención, que es la Universidad CES. La Universidad CES también tiene un programa de medicina veterinaria bastante interesante. Estas son como las más que yo personalmente identifico más, como las más reconocidas. Listo. Bueno, ya para terminar, Camilo, cuéntanos por qué recomiendas estudiar esta carrera profesional. Bueno, Adri, pues lo recomiendo porque digamos que esta es una carrera que te permite conocer más allá de tu carrera, te abre muchas puertas en diferentes espacios, depende del enfoque que tengas. Entonces la recomiendo porque no es una carrera monótona, de cierto modo tienes muchas alternativas para explorar, y realmente cuando se hace con pasión uno se siente digamos que completo con lo que hace. Entonces por eso la recomiendo. Bueno, Camilo, ¿algo más que quisieras compartirnos? No, Ari, pues pienso que invitarlos a las personas que nos estén viendo a que de pronto no se queden con lo que yo les estoy diciendo, sino que averigüen un poquito más, se acerquen a las diferentes universidades,
y exploren un poco. Es una carrera realmente que pues, tiene bastantes enfoques y vale la pena revisarlos y digamos que contemplarlos para su proyecto de vida. Súper, Camilo. Bueno, pues llegó el momento de despedirnos. Me alegra muchísimo haber tenido este espacio contigo. Eres un gran profesional y ser humano, tienes una gran vocación por ayudar a los animales. De verdad que muy agradecida por esta información y por cada uno de tus conocimientos. Ok, Adri, vale, un saludo y gracias por la invitación. No, con todo gusto. Bueno, y a ustedes, ya estamos, como saben, finalizando estas orientaciones vocacionales. Recuerden que si quieren conocer a profundidad alguna profesión en especial, no olviden dejarme sus comentarios aquí debajo de este video para traerles una persona experta y especializada y por supuesto que la haya estudiado. Entonces nos vemos el próximo jueves sin falta. Chao, chao. Chao, Camilo. Chao.